Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidos a este foro denominado Tlaxcala, Economía Abierta con Dinamismo en sus regiones, que se realiza en el marco de los diálogos por la unidad y la concertación, y el cual es convocado por el Comité Directivo Estatal de nuestro partido a través de la Fundación Colosio y por supuesto en coordinación con el Instituto Reyes Heroles. En esta ocasión, la Red Jóvenes por México, encabezada por el licenciado Manuel Félix Macías, lleva a cabo este foro con la finalidad de poder generar un espacio de conversación en donde trataremos fundamentalmente un tema el cual en el contexto actual pues es importante para todos los que participamos dentro de los organismos del partido y por supuesto para la ciudadanía en general, la economía y por supuesto el lugar que ocupa Tlaxcala a nivel nacional. Y bueno, pues para poder iniciar este foro quiero explicarles un poco acerca de la dinámica del mismo. El foro tendrá una duración de 1 hora y nos sentimos muy orgullosos de poder contar con la ponencia eje rector de este foro, de nuestro compañero y líder, emanado por cierto de la Red Jóvenes por México, un cuadro muy destacado de nuestro partido, el licenciado Jorge García Lara, quien hago en este momento enunciamiento un poco acerca de su trayectoria profesional. Se ha desempeñado como director del Instituto Municipal de la Juventud en el Ayuntamiento de Tlaxcala actualmente y cuenta con estudios de licenciatura en Administración Financiera y Bursátil por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, y también cuenta con estudios de licenciatura en Contaduría y Finanzas Internacionales por la Universidad del Valle de Tlaxcala. Al concluir esta ponencia, estaremos cediendo el uso de la palabra a nuestro líder Manuel Félix Macías para poderles ofrecer un saludo y por supuesto pues al final estaremos contando con la presencia de nuestra delegada, la licenciada Yolanda González, quien estará por supuesto pues cerrando este foro. Es importante mencionarles que todas las aportaciones que ustedes previamente ya nos han mandado las tenemos ya disponibles para poder ser aportadas al proyecto que estaremos otorgando a la Fundación Colosio, producto de las conclusiones que estaremos dando a la plataforma electoral 2021. Y pues bueno, sean cordialmente bienvenidos y cedo el uso de la palabra al licenciado Jorge García Lara. Bienvenido, licenciado, a tus órdenes. Un saludo. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y a todos los jóvenes que se dan cita esta tarde para platicar un poquito, para generar debate, para platicar sobre la economía, cuál es su efecto o cuáles son sus efectos en estas circunstancias, en este contexto actual que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Bien, estoy compartiendo pantalla. Por favor, si pudieran ser tan amables de confirmarme si se ve perfectamente, claro que sí, Jorge. Se ve perfectamente, adelante. Excelente, pues muchísimas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros. Y bien, vamos a comenzar hablando sobre la economía abierta, tal como lo dice el título, y el dinamismo en las regiones. Esto en el marco de este foro de la Fundación Colosio y por parte o a invitación de la Red Jóvenes por México. Pues bien, ahora sí, me gustaría comenzando dándole un poco de contexto a la situación. Ahora sí, no me gustaría sonar tan grande, sin embargo, pues ahora, como decía mi abuelo, ustedes son muy jóvenes y quizá no lo vieron o no se acuerdan, sin embargo, la economía mexicana no siempre ha funcionado así, no siempre ha sido de esta manera. Es un tema un poco técnico, un poco pesado, no quisiera entrar tanto en cifras, tanto en números, para hacer la plática un poco más amena, sin embargo, pues trataré de hacerlo lo más digerible posible. Antes, previo al Tratado de Libre Comercio, previo a que comenzáramos a tener una economía abierta, una economía dispuesta a colaborar con otras economías en el mundo, pues México era un país cerrado en sus fronteras. México era un país que no estaba abierto a la competencia extranjera, que no estaba abierto a muchos productos internacionales. Valdría la pena que lo platicaran con sus papás, con sus abuelos, y quizá ellos pudieran darles un mayor contexto de lo que era México antes de entrar en este contexto y en estas dinámicas de libre comercio. Es decir, si bien antes México tenía las fronteras cerradas a los productos extranjeros,
Esto no significaba necesariamente que tuviéramos bienestar económico, bienestar social, porque pues no teníamos acceso a variedad de productos, no teníamos acceso a diferentes servicios que sí ocurrían fuera de nuestras fronteras. Entonces, pues sonaba muy utópico, sonaba muy fantasioso el hecho de que México pudiera pensar en tener una marca de coches propia o una marca de televisiones propia. Si bien en teoría suena muy bien, en la práctica pues nos estábamos perdiendo de todo el dinamismo que existía fuera de nuestro país. Recuerdo mucho que de pequeño me platicaba mi papá, pues que tener un celular en esos tiempos era un tema casi de privilegios exorbitantes, porque pues un celular, para empezar, existen las redes inalámbricas que hoy tenemos, las redes satelitales con las que hoy contamos, y también era muy difícil pues poder comunicarse con personas de otra manera. Por ahí hay muchos blogs, hay muchos youtubers que incluso relatan cómo era la vida antes de que México abriera sus fronteras. Entonces, pues bien, un tratado que duró aproximadamente más de 6 años, más de 8 años en la planeación, y que el expresidente Carlos Salinas tomó 5 años en darle forma, toma contexto, se abren las mesas de negociación, y el 1 de enero del 94, en el último año de su gobierno, se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Esto significa que México comienza a trabajar o a formar parte de una economía que en el mundo se conocen como economías flotantes. ¿Qué significa esto? Que la cotización de su moneda, que la cotización de sus bienes, pues están cotizando, fluctuando constantemente. Esto permite pues que podamos medir nuestras fuerzas, nuestra influencia con economías de otras regiones. Este tratado es uno de los más grandes, nos permite intercambiar bienes y servicios con Canadá y con Estados Unidos, que son las dos competencias, o las dos economías, perdón, más competitivas en el continente, y bueno, unas de las más competitivas a nivel mundial. Esto nos permite que este tratado trilateral nos ponga en el contexto internacional y podamos acceder a muchos productos y muchos servicios que de otra manera hubieran sido impensables, inimaginables. Por supuesto, tiene muchas aristas. Si lo analizamos sector por sector, muy seguramente conoceremos algunos, ¿cómo decirlo? Algunas limitantes, algunos temas específicos donde productores de algún bien, productores de algún, agricultores de algún producto en especial, pues nos hablarán de que este tipo de fluctuaciones económicas, este tipo de cotizaciones, no les benefició completamente. Sin embargo, sí nos permite que nuestros productos lleguen a otros lugares en el mundo, nos permite que nuestros productos no paguen aranceles, nos permite que nuestros productos puedan circular en todo el mundo y abre nuestra economía completamente a las inversiones. Los tratados de libre comercio en el mundo son muy importantes porque precisamente permiten que una economía pueda compararse, permite que una economía pueda competir, y recordemos que la competencia es importante, la competencia sana es valiosa porque la competencia nos permite sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos en un entorno sin competencia, pues nos aletargamos, nos cerramos en nuestra burbuja, y esto hace que pues pensamos que lo que nosotros sentimos y creemos es lo único. Entonces, para nuestro país ha sido muy importante, muy valioso acercarnos al contexto internacional, permitir que nuestras divisas, permitir que nuestra moneda
cotice y fluctúe comparándose con monedas internacionales. Entonces, la economía mexicana, a partir del Tratado de Libre Comercio, se generó un cisma, es decir, hay un antes y hay un después. En cuanto se firmó el Tratado de Libre Comercio. Hablar de la economía mexicana antes de este TLC, TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés, pues es hablar de historia antigua. Estaríamos hablando de otro contexto, de otra historia que no nos tocó vivir, que no conocemos, pues era una realidad muy distinta para el país. Recordemos que antes el gobierno era propietario de muchas empresas productivas, de muchas empresas paraestatales, y entonces el gobierno de México era propietario de hoteles, era propietario de aerolíneas, era propietario de televisoras, era propietario incluso de plantíos de caña de azúcar, de plantíos de empresas que fabrican sal, de empresas salinizadoras, de empresas cementeras, de empresas de cal, de empresas de lubricantes. Y aunque en esencia esto puede sonar bien, y aunque pues muchos detractores de la economía abierta nos dicen que el gobierno debe de producir todo, recordemos que la finalidad principal del gobierno no es generar bienes y servicios. Es decir, el gobierno, aunque tiene las funciones y aunque tiene las capacidades, el talento humano, no siempre pues va a generar una economía correctamente cuando decide abarcar la producción de bienes y servicios. A razón de este Tratado de Libre Comercio, la historia moderna se escribe a partir del 94, cuando también el gobierno mexicano, a través representado por el expresidente Salinas y con el secretario Radzinski, me parece, pues comienzan a hacer todo este desprendimiento de empresas productivas del Estado. Por supuesto, hoy a través del tiempo podemos ver a muchos en el contexto internacional o en el contexto actual, pues podemos decir que muchas de esas empresas las vendió subvaluadas, como es el caso de empresas de telecomunicaciones, que han sabido mantenerse y crecer y desarrollarse hasta convertirse en conglomerados muy, muy importantes a nivel regional, a nivel Latinoamérica o incluso en el contexto internacional. Pero también hay ejemplos de empresas, por ejemplo, de lubricantes, de empresas que no tuvieron la misma suerte, que en cuanto se desprendieron del poder o se desprendieron del gobierno, no tuvieron la misma suerte de mantenerse en el mercado, de ser competitivos y de competir con productos y servicios que no necesariamente se producían en el país. Entonces, pues una vez que se sueltan al mercado, una vez que se venden este tipo de empresas, pues todo queda en manos del empresario que lo compró y que lo tiene que trabajar. Pero volvamos al planteamiento inicial. ¿Por qué los gobiernos no son buenos para administrar empresas? Bueno, porque su naturaleza del gobierno es generar bienestar. La naturaleza del gobierno es generar las condiciones para que las personas, para que las empresas puedan competir y además generar reglamentos, generar lineamientos, generar leyes, generar el contexto legal para que esta competencia se dé lo más sano posible. La teoría económica nos habla precisamente de la teoría de los mercados eficientes, donde un mercado es eficiente cuando no existen todas estas barreras de entrada tan complicadas, cuando no existen todas estas, tiene un nombre específico, todas estas fricciones de mercado, que permiten que las personas, que las empresas puedan competir libremente. Entonces la función del gobierno es regular, la función del gobierno es ofrecer las condiciones para que las personas puedan
convertirse en entes productivos. Porque si no, en ese sentido, si el gobierno tiene empresas productivas, pues tarde o temprano terminarán convirtiéndose en monopolios porque operan con información privilegiada, porque operan en mercados cerrados, porque operan en mercados que tienden a no abrirse y a no competir. Y de esta manera, pues vamos a ir viendo que las empresas productivas comienzan a perder el objetivo. Y cuando ven estos descensos económicos en sus ingresos o comienzan a ver todo este tipo de circunstancias de naturaleza propia de una empresa, pues siempre van a sentir que como tienen el respaldo del gobierno, pues no importa, el gobierno nos va a aportar y el gobierno nos va a aportar y el gobierno nos va a rescatar, y entonces eso hace que las empresas productivas no cumplan su objetivo principal. Por esta razón, se dio este gran acontecimiento donde, como les dije, en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio, México abre sus fronteras al mundo y comienza a competir en todos sus sectores, tal como lo dice la lámina, en el sector industrial, en el sector automovilístico, en el sector de químicos, plásticos, derivados de petróleo, no así en la extracción petrolera, pero sí en el producto de los derivados de esta sustancia, etcétera. En todos los sectores comienza a competir con empresas que surgen dentro del país a través de personas inquietas, de empresarios que quieren poner un negocio, y también de personas externas, extranjeras, que quieren pues traer productos y servicios. Entonces, de esta manera, México se consolida como el país con más tratados de libre comercio en el mundo. Para que lo pongamos en contexto, ¿de qué tamaño es el tratado de libre comercio que tiene México o que tenía México con la región, con Estados Unidos y con Canadá? Bueno, podremos darnos cuenta que nos convirtió en una superpotencia regional. Es decir, este TLCAN es el tratado más grande en extensión territorial y es el tratado más grande en extensión económica. Entonces, superando incluso al Tratado de la Unión Europea, superando incluso a la República China, que está tratando ahora de hacer o de abrir también sus fronteras para competir en este contexto globalizador. Recordemos que el mundo siempre se va a desarrollar en dicotomías. ¿Qué significa esto? Si bien antes, durante el contexto después de la Segunda Guerra Mundial, el contexto de la Guerra Fría nos dividió al mundo en una circunstancia donde éramos los de izquierda contra los de derecha, pues el mundo se entendía a sí mismo dividido en estos dos hemisferios. ¿Qué gobierno o qué país pertenecía a la izquierda? ¿Qué país pertenecía al proyecto de derecha? Sin embargo, no solamente cambió México, sino también cambió el mundo. A partir del 89, con la caída del muro de Berlín, todo el mundo comenzó a abrirse a este nuevo entorno global, salvo algunas excepciones, salvo algunos países específicos. La mayoría de los países en el mundo comienzan a entender esta nueva dinámica. Bueno, si bien este discurso ya está caduco, si bien este discurso de izquierdas y derechas hay un punto en donde en el contexto político y económico ya no se entiende como tal, hoy el nuevo paradigma, hoy la nueva dicotomía nos sitúa en un mundo entre nacionalistas y globalistas. ¿De acuerdo? Hoy ya no podemos hablar de izquierdas y de derechas propiamente, sino que hoy estamos hablando de tendencias globalistas y de tendencias nacionalistas. ¿Qué significa esto? Si nos damos cuenta, si analizamos las noticias, hoy vemos países que están hablando de abrir más las fronteras, de hacer más tratados, de reunirse con más dirigentes a nivel internacional, de pertenecer a los grupos de poder, al G20, al G7, a uniones económicas importantes.
pero en contraposición, también nos encontramos con países que están hablando de cerrar sus fronteras, estamos viendo líderes que no creen en amenazas globales. Prueba de ello es la actual contingencia que vivimos. Nos encontramos con un equipo muy marcado o con un grupo muy marcado de dirigentes a nivel internacional que están cerrados a que existan o a creer en que existan amenazas globales, que bien sabemos que existen, pero que están reactivos a creer en este tipo de circunstancias. Y bueno, poniendo el dedo en la llaga, un ejemplo muy claro es el uso del cubrebocas. Hoy vemos a dirigentes mundiales que están dispuestos a comprender que el mundo ha cambiado, que la nueva normalidad exige adaptarnos a nuevas circunstancias, y vemos a líderes mundiales, a líderes de opinión que están dispuestos a utilizar el cubrebocas, pero también vemos de dirigentes políticos de otros países, evidentemente, eso no pasa aquí, ¿verdad? También vemos dirigentes políticos de otras latitudes que no quieren utilizarlo, que no están dispuestos a utilizarlo, y más allá de un tema ideológico o más allá de un tema personal, tiene un trasfondo ideológico. Son dirigentes que no creen en amenazas globales, no creen que tenemos un mundo interconectado. Hoy no basta con cerrar nuestras fronteras a los productos de otros países, porque también tenemos capitales, es decir, recurso económico, que está transitando por varios canales en todo el mundo, en todo el globo. Asimismo, también tenemos transferencia de datos, transferencia de tecnología. Hoy una amenaza externa puede llegar a través de cualquier lugar, y hoy más que nunca el mundo tiene que empezar a actuar como un ente, tiene que empezar a colaborar como un ente interconectado. Evidentemente, hoy una ideología de un país cerrado al mundo, un país con fronteras cerradas, un país aislado de todo lo que ocurre en el contexto internacional, por supuesto que ya no es válida, por supuesto que ya no es posible continuar manteniendo este tipo de pensamientos, ¿de acuerdo? Y entonces, en el contexto actual, ¿de qué nos ha funcionado abrirnos al mundo? Bueno, permítanme platicarles que México es el país más interconectado en todo el mundo. Geopolíticamente tenemos una posición estratégica privilegiada. Nos encontramos, y tal como lo relatan algunos historiadores, que señalan que la traducción correcta del nombre de nuestro país, México, sería algo así como en el ombligo del mundo. Bueno, si analizamos el globo terráqueo, México se encuentra con frontera o se encuentra colindando con ambos océanos, tenemos salida a ambos océanos, tenemos un país de alguna manera estrecho que nos permite cruzarlo todo, que permite que las mercancías, que el capital y que las personas puedan cruzar fácilmente. Nos encontramos entonces relacionados o cercanos a Europa. Nos encontramos también por el otro lado del país, cercanos a Asia, a los mercados asiáticos. Nos encontramos con la facilidad de poder colaborar con Sudamérica, y nos encontramos formando parte importante, puerta de acceso para los mercados de Norteamérica. Entonces, hoy somos el país con más tratados de libre comercio en el mundo. Tenemos tratados firmados con 46 países, tenemos 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. ¿Esto qué significa? Que todas las monedas internacionales, sin distinción, pueden cruzar, pueden pasar por nuestro país. Tenemos inversiones de todos lados del mundo. Tenemos además 9 acuerdos de alcance limitado.
en el marco de la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, y bueno, México también se encontraba en negociaciones con el acuerdo, el Tratado de Asociación Transpacífico, o el llamado TPP, que también por cuestiones ideológicas, por cuestiones geopolíticas, pues decidió poner en pausa, pero sin embargo este tratado iba a permitir que México colaborara con los países del llamado Mercosur, que es el bloque económico de Sudamérica, y con toda la franja asiática, que tiene un alto dinamismo económico. Entonces, hoy México es el país con más tratados de libre comercio en el mundo, es decir, podemos intercambiar mercancías con muchos países en el mundo sin pagar aranceles, o importar mercancías sin que éstas paguen aranceles o impuestos especiales. ¿Esto en qué contexto nos coloca? Bueno, nos permite abrir una ventana de oportunidades al intercambio comercial. Al final de cuentas, es lo que necesita el mundo: innovación, intercambio, transferencia de conocimiento, de datos, de inteligencia, de productos, y esta es una ventana de oportunidad muy importante, que sin duda también es un área de oportunidad para que México, sus empresas y sus habitantes podamos explotar. Como un ejemplo clarísimo, México es el país en el mundo que más marcas de coches tiene. Quizá esto no lo hemos dimensionado, pero si alguno tiene la oportunidad de entrar a un foro, a un chat, tiene algún conocido de otro lado del mundo, fácilmente podrá darse cuenta que pues México tiene la facilidad de acceder a muchas marcas, a muchas posibilidades. Bien, entonces esto nos da un nuevo contexto. La administración federal anterior le dio forma a este Tratado de Libre Comercio, a este TMEC. Le tocó a esta administración detallar los últimos puntos de sutura para firmar este TMEC, que entró en vigencia el 1 de julio y que nos mantiene todavía dentro de los mercados internacionales. Bien, entonces, ahora bien, ¿esto cómo nos afecta? ¿Esto cómo, o mejor dicho, esto cómo nos beneficia, o esto cómo influye en nuestro día a día? Les estoy poniendo una captura de pantalla de un mapa de la región. Podemos notar en el extremo izquierdo se encuentra la Ciudad de México, en el extremo derecho se encuentra Tlaxcala, y en el centro se encuentra Texcoco. Desperdiciamos una oportunidad, y esto es algo que como jóvenes militantes no hemos entendido o no hemos sabido explicar. La eventual o la posible o ahora imposible existencia de un aeropuerto en la región de Texcoco iba a dinamizar la economía, iba a permitir que Tlaxcala detonara económicamente. ¿Por qué razón? Porque al tener un aeropuerto en esta región, les digo, en el centro del mapa, la mancha urbana no podía seguir creciendo hacia la Ciudad de México. La mancha urbana iba a crecer hacia el lado derecho, donde, si ustedes pueden notarlo, pues no se encuentra tan superpoblado como la ciudad capital del país. Entonces, pues esto iba a detonarnos económicamente, porque nos iba a permitir que vinieran empresas de logística, que vinieran empresas de divisas y casas de cambio, que vinieran empresas transportadoras. Iba a permitir que incluso se tuviera que habilitar un aeropuerto de carga, un aeropuerto auxiliar. Los aeropuertos, el 90% del tráfico que tienen los aeropuertos no son personas, sino son mercancías que traen en el portaequipaje o en la parte inferior de los aviones. Entonces, esto iba a permitir que se dinamitara la economía en la región. Sin embargo, no sé, supongo que no lo supimos explicar, nadie nos lo supo explicar, no lo supimos
explotar correctamente y pues paralelamente y de manera contrapuesta, Tlaxcala fue el segundo estado que más votó porque no se construyera el aeropuerto en Texcoco, a pesar de que nos iba a beneficiar directa e indirectamente en materia económica. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, tenemos que salir a comprender que todo este tipo de circunstancias sí nos están afectando directamente. Bien, dentro del desarrollo local, bueno, pues sabemos, vemos ahora, podemos tener acceso a las estadísticas. Antes de la pandemia, Tlaxcala era de los estados que más estaba creciendo a nivel nacional. Y ahora con la contingencia, Tlaxcala continúa creciendo en comparación con otros estados a nivel nacional. Y esto es curioso porque a pesar del manejo responsable de las finanzas, a pesar del crecimiento que hay en el país, a pesar del crecimiento que hay en el estado en comparación con el decrecimiento que hay en el país, pues tampoco estamos saliendo a decirlo, tampoco estamos hablando de que hay finanzas responsables, de que hay expertos trabajando nuestra economía, pero además de que Tlaxcala, derivado de su condición geográfica y de su condición socioeconómica, nuestra correlación con el país, pues vemos que se encuentra negativa. Es decir, Tlaxcala continúa en su dinámica, Tlaxcala continúa comportándose como normalmente lo hace, sumado esto al buen manejo de la pandemia que ha ocurrido, sumado a esto al buen manejo económico que ha ocurrido, no solamente en este periodo, sino en el periodo anterior. Entonces, todo esto es algo que tenemos que conocer y que tenemos que salir a decir. Nos está fallando la comunicación, nos está fallando compartir todas estas circunstancias con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros conocidos, porque mientras todo el país está sufriendo de crecimiento, mientras todo el país se está comportando en números rojos, Tlaxcala es de los estados que no está viéndose tan afectado. Y curiosamente, los tlaxcaltecas piensan que así está todo el país, y la realidad es que no es así. Ahora bien, para los jóvenes, ¿qué tenemos que hacer para, a manera de conclusión, cómo nos afecta todo este tema en el contexto internacional? Bueno, 8 de cada 10 jóvenes han escuchado hablar de las Afores. Sin embargo, solamente el 38% de estos 8 jóvenes tienen una cuenta individual de su Afore. En estos próximos años se calcula que a partir del 2022 vamos a empezar a ver la primera generación de trabajadores que se van a pensionar con su Afore. Y esto es peligroso porque si no estamos enterándonos de qué es la Afore, cómo funciona, qué nos corresponde hacer, pues vamos a enfrentarnos con un problema económico. Ahora bien, si ya lo sabemos, si ya lo estamos viendo en este momento, es una plática que tenemos que hacer, tenemos que acercarnos con las personas que lo conocen, tenemos que acercarnos a los medios especializados y saber qué es lo que sucede con la Afore, cómo podemos actuar los jóvenes, porque es un problema que en el futuro, pues, políticamente van a querer aventarle al gobierno. Sin embargo, lo tenemos en nuestras manos en este momento. Entonces, la invitación es a que platiquemos más, se abra la conversación sobre política. Lo comento, en un mundo tan polarizado como el que nos encontramos, hoy es muy difícil compartir una opinión personal, una opinión específica en redes sociales, porque inmediatamente pues nos llegan los ataques, los reclamos. Oye, pero acuérdate del 68, ¿cómo es posible que estés bueno, en un mundo tan polarizado, hoy conversar y hoy platicar de temas difíciles es un acto de rebeldía. Y pues recuerden la frase de aquel médico chileno que nos decía que hoy ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, incluso hasta biológica. Entonces, los dejo con este tema para que lo pensemos, para que
entendamos qué es lo que tenemos que hacer como jóvenes y quedo a sus órdenes para cualquier duda que haya surgido en esta breve presentación. Muchísimas gracias de antemano y quedo a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, mi estimado líder, licenciado Jorge García Lara, por esta ponencia que nos has compartido. De verdad, muy interesante ejercicio. Muchísimas gracias por todo el contenido y las aportaciones que nos has brindado para efecto de poder trabajar en estas conclusiones que estaremos aportando a la Fundación Colosio en el marco de estos diálogos por la unidad y la concertación. Es muy importante y relevante el poder contar con personas como tú, quienes desde su trinchera y por supuesto con su experiencia nos han sabido determinar un poco acerca de lo que realiza en este caso el gobierno del estado de Tlaxcala, que encabeza nuestro gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, y los esfuerzos que ha llevado a cabo para que Tlaxcala mantenga estos niveles de productividad y por supuesto de economía que el día de hoy podemos presumir como gobierno priista. Muchísimas gracias, líder, te agradezco. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, quiero ceder el uso de la palabra al licenciado Manuel Félix Macías, dirigente estatal de la Red Jóvenes por México, quien tiene un mensaje para ustedes. Adelante, mi estimado líder, a tus órdenes. Adelante. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias a todos nuestros compañeros. Agradezco mucho la atención que tiene Jorge García Lara en su calidad de militante, de donde él salió, de la Red de Jóvenes por México. Amigo, de verdad, te agradezco esa reciprocidad de afecto al partido a través de tu sector. En el sector nos sentimos orgullosos de poder contar con talentos como tú. Yo decidí pedirte ese favor en específico a ti, para que sepan los demás amigos que en la misma Red de Jóvenes por México ha emanado grandes talentos como tú. Quiero dar continuidad también agradeciendo a todas las autoridades del partido. Quiero empezar con mis líderes municipales de la Red de Jóvenes por México en diferentes municipios del estado. También a nuestros amigos jóvenes regidores, a mi amigo Camilo Nava. Posterior a ello, hubo diferentes personajes que nos acompañaron el día de hoy y que veo muy puntual hacer mención a ellos. Quiero agradecer primeramente a nuestra delegada nacional, Yolanda Eugenia González, que siempre ha estado muy puntual en el tema de la juventud, acompañándonos, reforzándonos, impulsándonos. A mi amiga diputada y dirigente estatal del OMPRI, a la diputada Sonia Montiel Candaneda, que está hoy con nosotros, nuestra representante en el Congreso local. Quiero agradecer también a la licenciada Dibna Macías Hernández, directora de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala, y puntualizar la participación de nuestros amigos también del servicio público y que hoy en su calidad de militantes nos acompaña el licenciado Salvador Cote, director de atención a migrantes, que nos acompañó en esta charla. También es muy importante funcionarios de este nivel, como el que voy a mencionar, el profesor Roberto Lima Morales, porque tiene una participación constante e intrínseca con la juventud, ya que él es el director de educación básica de la UCED y pues nos acompañó. También, bueno, todos sabemos que fue presidente de nuestro instituto político en el estado. Y también agradecer al contralor de nuestro instituto político, Luis Donaldo Lima. De verdad, para mí es reconfortante estar en estas actividades que encabeza Carlos Alberto Sánchez y Nelly, a través de la Fundación Colosio. Estamos puntualizando el tema con los jóvenes, que aquí tenemos potencial. Tenemos un excelente foro con 47 participantes, con funcionarios, con excelentes funcionarias, con compañeras, y que también la red emana buenos liderazgos y que el día de hoy podemos presumirlos como unos excelentes servidores públicos, que hay varios compañeros que son servidores públicos jóvenes. Y pues puntualizando el tema de Jorge, agradezco mucho a todas y a todos ustedes siempre por su atención, y el día de hoy los jóvenes reafirman que somos el sector a lo mejor a veces más rebelde, pero también podemos ser el más eficiente, el que más resultados dé, y a las pruebas nos sometemos, ¿no? Les agradezco a todas y a todos ustedes su presencia. Y bueno, Carlitos, puedo comentar rápido, de manera rápida, en el tenor de la premura, pero no menos importante, también agradecerle
a un liderazgo importantísimo, joven en el Estado, como es la licenciada la maestra Mildred Vergara Zavala, que es nuestra secretaria general del partido, y que el día de hoy tenemos la representación nosotros los jóvenes, en ella también, en el Comité Estatal del PRI, y muchas gracias, siempre está pendiente con los temas de los jóvenes y nos está apoyando siempre. Muchas gracias, maestra Mildred. Así es, muchísimas gracias, mi estimado líder. Es correcto, le agradecemos muchísimo a nuestros liderazgos de partido que nos están acompañando y por supuesto por acompañar este ejercicio que realizan los jóvenes priistas en el contexto de estos diálogos por la unidad y la concertación. Y bueno, pues quisiera destacar los números que tengo actualmente. Están conectados más de 53 personas en este momento. De verdad les agradecemos mucho su participación y también quiero hacer de conocimiento de todos ustedes y por supuesto de nuestros compañeros de la Fundación Colosio, quienes encabezan este ejercicio, el que hemos recibido mediante correo electrónico y por supuesto mediante formulario que hemos dispuesto previamente para la recopilación de propuestas, dudas y comentarios, una cantidad de 73 participaciones. De verdad les agradecemos mucho el que puedan ir sumando contenido e información relacionado con este tema muy importante que nos atañe el día de hoy en economía abierta con dinamismo en sus regiones, por supuesto refiriéndonos a nuestro estado, Tlaxcala. Y pues estos números lo único que reflejan es que realmente tenemos una muy buena participación. De verdad, muchas gracias por aceptar su participación en esta convocatoria que realiza la Red Jóvenes por México. Y bueno, pues no me queda más que ceder el uso de la palabra a la licenciada Yolanda González, que es nuestra delegada nacional aquí en Tlaxcala, quien tiene un mensaje para todos ustedes para poder concluir el trabajo de estos foros. Adelante, licenciada Yolanda, a sus órdenes. Adelante. Por la oportunidad de dirigirme a ustedes una vez más, reconocer que verdaderamente los jóvenes de nuestra organización política son quienes nos dan el proyecto para seguir adelante. Cuando un joven decide militar en el Partido Revolucionario Institucional, es porque nos fortalece de una manera importante y presumir y decir, los jóvenes creen en el Partido Revolucionario Institucional. Es la mejor oferta política y el mejor reconocimiento que se puede tener a nuestra organización política, la participación de los jóvenes. Ustedes vienen a oxigenar el partido, ustedes vienen a vitalizarlo, ustedes son la fuerza, la credibilidad ante la sociedad del por qué el Partido Revolucionario Institucional es un partido político serio, responsable, un partido de leyes, un partido comprometido con la sociedad y con la gente que menos tiene. Por eso agradezco muchísimo esta enorme oportunidad. Fue un tema muy interesante, porque no es casual hablar de libertad, no solamente en el comercio, sino hablar de libertad en lo que es el pensamiento, lo que es la acción, lo que es el compromiso y es el quehacer diario de todos los jóvenes. Por eso, un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Ustedes, jóvenes del partido, los necesitamos. Entran por la puerta grande y, sobre todo, ante la sociedad, nos refleja la razón y el por qué el partido tiene que salir adelante, más ahora que nunca, ante las ocurrencias, ante una serie de circunstancias que poco favorece a nuestro país y a nuestra nación. Gracias a todos nuevamente, un abrazo con afecto y reconocimiento. Y siendo las 20 horas del día 9 de diciembre del año en curso, declaro formalmente clausurado este exitoso proyecto, no sin antes reconocer a los ponentes, a los jóvenes ponentes y moderador, que como bien dijo nuestro líder, surgen de la plataforma revolucionaria y juvenil del Partido Revolucionario Institucional. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, licenciada Yolanda. Bueno, pues no me queda más que pasar el uso del micrófono a nuestros compañeros de la Fundación Colosio. Y bueno, esto es todo por parte de la Red Jóvenes por México. Adelante, compañeros. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todos. Un abrazo a la distancia. Gracias, secretaria general Nelly.
Gracias a Tani, también del PRI-MX. Excelente participación, mi estimado amigo líder Manuel. Y desde luego un abrazo a Jorge, a quien lo vi crecer también política, de que existe un talento enorme dentro de la red de Jóvenes por México. Y a todos los amigos invitados, a nuestra diputada, aparte de lo que comentaste, Manuel, pues tu mamá debe estar orgullosa de ti y que tú eres una administradora que está participando muy activamente por el bien de los tlaxcaltecas. Un abrazo a todos, por favor. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. muchas gracias a todos, líder, gracias. Saludos, hasta luego.